Guten Tag, herzlich willkommen, bienvenidos, gracias por conectarse. Vamos a arrancar el día de ahora con su clase de idioma Deutsch y vamos a ir al versículo de esta semana, ¿verdad? Ya el día de ayer lo introducíamos, así que hoy pues corresponde hacer ya la práctica del mismo. Primero, ¿verdad? Recordar que el número 21, ¿verdad? Tiene una pronunciación especial y vamos a decir Mateo 7, 21. Mateo 7, 21. Y luego, ¿verdad? El verso, pues para esta semana, vamos a ponerlo por acá. Em, Tomando en cuenta que hoy vamos a practicar con la pronunciación según el alfabeto fonético internacional, que sería como la que vamos a dejar por acá. Bien, vamos a tratar de que quede así como está en la parte superior, ¿verdad? Así como está redactado el versículo, con las mismas líneas para ir siguiendo la pronunciación tal cual está ahí. Y vamos a decir, ¿verdad? Es wagte nicht alle, die zu mir sagen, Herr, in Himmelreich kommen, sondern die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Bueno, vamos a practicar entonces con la pronunciación tanto del verso como de lo que vendría siendo, en este caso, eh, el versículo y el número, digamos, de esa forma. Ponerlo aquí ambos de este lado. Bien. Entonces vamos con Mateo 7, 21. Comienzo con Belén. Adelante. Mateo Spring Adventure. Wel Misha alla dit mir zeigen in Himmeln kommen sein Glitten, Villa meines Vaters in Himmel, there will des Butters. Good. Bien, bien. Solo recordando, ¿verdad? Ahí las palabras con H, ¿verdad? Que aunque nosotros veamos una H ahí, no es la H del español. Entonces, esta, recordemos, es Himmel. Como que fuera J. Igual vuelve a aparecer. Bueno, esta es Himmelreich, pero esta solo es Himmel. Y aquí tenemos Herr. Se tiene que escuchar como Herr, como con una J. Good. Vamos a escuchar ahora la participación de Miguel. Adelante. Matthäus 27 ist die nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, ins Himmelreich kommen, sondern die, den wir mein Vater im Himmel tun. Das Bild des Vaters. Good. Muy bien, gracias, Miguel. Bueno, ahí estaríamos entonces con esta parte y lo vamos a dejar hasta acá el día de ahora porque quiero que avancemos con el siguiente tema. Bueno, vamos a ir a un tema más siempre relacionado, digamos, a lo que son las letras en el alemán, vean. Y vamos a ver un apartado. Recordarán que ya habíamos visto dentro de las reglas generales lo que era la letra Z. Hoy vamos a extendernos un poco más. Vamos a conocer un poco del trasfondo de esa letra del Deutsch, de dónde viene, por qué, digamos, se utiliza cierta simbología, algunos datos generales, ¿verdad? Ya la conocemos, ya sabemos que funciona como una especie de letra S al momento de pronunciar. Dicho sea de paso, el símbolo en el alfabeto fonético internacional no lo vamos a encontrar, ¿ve? O sea, ese símbolo hay uno parecido, pero no es la Z. Bien, para comenzar tenemos dos nombres. Vea, tenemos el nombre más común es Z, pero también hay un nombre alterno, ¿verdad? Que vendría siendo como Jaffers, Jaffes.
es un nombre alterno a Z. El más común es este. Ese es el más común. Decirle Z. Es más común y creo que es más fácil recordar que se puede traducir como SZ. Esa sería la traducción literal. Z, SZ. Em, ya habíamos adelantado que es una letra exclusiva del alemán. Y aquí podemos ver diferentes caligrafías de la EZ, dependiendo, digamos, del tipo de tipografía que se utiliza, sí varía un poco, sobre todo la parte, digamos, de la cola, ¿verdad? De esta letra. Parece una B, ya hemos dicho, parece una B. Es más, parece la letra beta, ¿verdad? Que existe la letra beta del alfabeto griego. Se parece, pero no es ella, es una diferente. Ya habíamos dicho, se pronuncia como S. Y hay algo curioso que nos dan aquí de información, y es que hasta el 2018 solo existía forma minúscula, pero después se creó la mayúscula. Es decir, eh, esto se debía a que no habían palabras que iniciaran con esta letra, y como no había un inicial con esa letra, pues entonces no se usaba la mayúscula. Ahora, aquí sí hay algo interesante, y es que nos dice que no se utiliza en Suiza. ¿Ve? Es el único, digamos, país de habla alemana que no utiliza la EZ. Los otros sí la estarían utilizando. Y esto fue, aunque no me lo crean, esto fue debido a que hay una distribución de teclados. Si examinásemos la historia de los teclados, recordemos que lo que precede a un teclado fue la máquina de escribir. Entonces, nosotros encontramos diversas distribuciones de teclados basados en la máquina de escribir. Debemos reconocer que las distribuciones de los teclados se inventaron porque si se ponían las letras en orden alfabético en las máquinas de escribir, las personas encontraban fácilmente las letras y pulsaban demasiado rápido las máquinas. Y al chocar una letra con otra, o una tecla, digamos, con otra, ya no se escribía nada en la máquina de escribir. Es ahí donde nacieron las distribuciones de teclados. Y aquí debemos reconocer, ¿verdad? Quizás en esta parte, veamos por acá, déjenme ver. Eso creo que no lo voy a usar. Si nos vamos a buscar acá, nosotros conocemos el teclado que se llama QWERTY. Ese teclado es el teclado, digamos, que usamos en Hispanoamérica, pero que también se utiliza en los países angloparlantes. Sin embargo, ¿verdad? Existe otro modelo. Por ejemplo, existe uno que se llama AZERTY, esta variante de un teclado. Esta no la conocemos nosotros, pero es una variante, ¿verdad? Recordando la situación de que estos teclados, ¿verdad? Se pensaron en su momento por, eh, por los países europeos, fueron diseñados por países de habla europea. Entonces hay variantes, ¿verdad? Aquí vemos variantes de los teclados. La posición de las teclas cambia, ¿verdad? Dependiendo del orden del alfabeto, pero debemos estar conscientes que existe un teclado alemán. Hay un modelo, digamos, de teclado alemán que incluye, ¿verdad? Lo que vendría siendo el formato. Este no utiliza siquiera ni es ni siquiera ni el QWERTY, ni es el AZERTY, es otro formato el que ellos utilizan. Pueden ver que las letras, ¿verdad? Están la Q, la W, estas son casi igual, pero pueden ver que la Y se ha cambiado con la Z. Hay un intercambio con la Z. Y pueden ver también que aparecen algunas letras que no son, que son propias del alfabeto alemán.
Pueden ver acá la O, ¿verdad? Con la diéresis, la U con la diéresis, la A con la diéresis. Y en algunas máquinas de escribir se comenzó a utilizar, porque esa es de computadora, ¿verdad? Pero en algunas máquinas de escribir incluso se presentaba un acceso para poder ingresar lo que es la ESET. En este creo que es más claro. Quizás vamos a ampliar la imagen para que lo tengamos más claro. Vamos a ver si lo podemos ampliar desde acá. Pueden ver, este es un teclado que está a la venta, ¿verdad? Entonces, si vamos aquí, vamos a tratar de ver la imagen, pueden ver que aparecen letras propias del alfabeto alemán. Vea, lo primero es que no es QWERTY, vea, sino que ese se llama Querz, es el nombre que recibe, Querz con la Z, porque la Z y la Y están intercambiadas. Vea, es curioso, digamos, la forma en la que se saca el menor que y el mayor que, porque no hay una tecla aparte, sino que es como segunda función de la Y y de la X. Por otro lado, se agregan todas estas, que son las vocales con el diacrítico de la diéresis, muy utilizadas, ya lo sabemos, en el alfabeto Deutsch. Pero también es de hacer notar que en esta, que es la que normalmente para los teclados nuestros solo vienen un par de símbolos, se agrega lo que es la ESET, ya que se hace necesario pues, para poder sacarlas. Así que es importante conocer esto, digamos, de los teclados, ¿verdad? Porque si dado caso nos tocara trabajar con una máquina en formato alemán o teclado en formato alemán, es ese precisamente el que corresponde. Bueno, entonces vamos a ir a continuar, ¿verdad? Aquí y vamos a ver lo que vendría siendo las diferencias, dice, ¿verdad? Hay diferencias entre lo que es la EZ y la doble S. Por lo general, las palabras que llevan, digamos, doble S, las pronunciamos con una S. Vean, así que aquí tenemos algunos ejemplos. Vamos a revisar. Se nos da algunos ejemplos de uso de la EZ como una S. Y aunque la EZ podríamos decir, bueno, ¿y por qué no usamos la doble S o por qué no se usa una S en vez de esta si al final de cuentas suena como una S? La razón es porque la S nos dice que cuando hay una vocal antes de ella, esa vocal es larga o bien es un diptongo. Entonces, esa es la diferencia, digamos. Si nosotros esta palabra, por decirlo así, la escribiésemos con un sonido de S, ¿verdad? Así, eh, no nos diría mayor cosa, pero al estar ahí la SET, automáticamente debemos saber que la SET nos está diciendo que esto debe ser como una A larga, pero mejor comparemos, antes de seguir adelante, estas palabras con lo que vendría siendo su correspondiente de acuerdo al alfabeto fonético internacional. Pueden ver acá que incluso nos da la sugerencia, ¿verdad? Porque de buscarla con doble S. Pero la de doble S, ojito aquí, sería con la escritura o la ortografía en este caso del alemán que se habla en Suiza. Entonces, aquí tendríamos lo que corresponde a Alemania propiamente, en este caso. Eh, Straße, Straße, Nótese la vocal A larga. Entonces, esta nos está diciendo que aquí estamos utilizando lo que sería una vocal larga, ¿verdad? Para este caso. Vamos a traer acá en este caso tendríamos, nótese, una SH al principio, luego una R uvular y aquí está lo que nos indica que esto es una A larga.
En otras palabras, cuando usamos el alfabeto fonético internacional, el mismo alfabeto nos dice, esto es un sonido largo, esto de acá, y esa se vuelve S. Pero cuando dejemos de usarlo, lo que debemos tener en cuenta es que donde encontremos una S, eso corresponde a una vocal larga. Ahora, si vamos a esta otra, miren, esta de acá, esa vendría siendo siempre, ¿verdad? Siempre del Dutch, pero nos dice que vendría siendo la escritura de la misma palabra, pero para los suizos, ¿verdad? En Suiza se escribiría con doble S, en Deutschland se escribe con la S. Así que es de tomar en cuenta esa situación, que vamos a encontrar siempre eso. Em, si estas quizás las quisiéramos transliterar al español, nos quedarían al final de cuentas como una S. La doble S o la S quedarían igual. Esta pues quedaría así, miren. Nótese cómo allí en esta tendríamos un diptongo. No es una vocal larga, sino que es un diptongo. Entonces, el patrón que vamos a ir tratando de reconocer acá es que en donde se encuentren palabras que tengan la EZ, por lo general va en medio de las palabras. Y al ir en medio, fijarnos qué es lo que está antes de la EZ. Si es una vocal, esa vocal va a ser larga. Y si es un diptongo, obviamente ya sabemos que el diptongo es largo. Bueno, vamos a practicar con estas dos, pero vamos a agregar la transliteración por si se les hace más fácil hacerla con la transliteración al español. Esta iniciaría con una ch, con una SH. Luego lo podemos hacer como TR, en este caso. Zo, zo, y luego con zo, zo. Pero vamos a hacer una A más larga para que se escuche más claro. Zo, zo, zo. Que se escuche ese zo, zo, zo. Y en el otro caso, ¿verdad? Esa quizás la podríamos ver más así, haciendo esa H como una J, eh, como un high, Heisen, Heisen, quedaría esa. Bueno, vamos a practicar con estas dos palabras para comenzar. Adelante, Belén es la primera para participar. Australia, Horizon, Good, muy bien. Miguel, sería su turno para pronunciar estas dos. Strabe, Heiße. Good. Bien. Bueno, ahora, em, antes de seguir, digamos, con la otra parte, quisiera mostrarles algo. Voy a quitar esto que está acá. Hay una página que se las voy a compartir. Es una página de la Universidad de Iowa. En esta podemos ver la articulación. Tiene animaciones de las articulaciones de los sonidos. En ese caso, pues ya sabemos que ese es el idioma Dutch. Entonces, si entramos aquí, podemos encontrar todos los símbolos del alfabeto fonético internacional que vendrían siendo usados en el Dutch. Aquí, ¿verdad? Podemos ver las diferentes consonantes con las que hemos estado trabajando. Y, claro, en este caso, como la ESET no está, o sea, si ustedes van revisando acá, vamos a encontrar que la ESET no aparece en ninguna de estas, porque la ESET no es un sonido del alfabeto fonético, es nada más una tipografía, es una letra en el alfabeto alemán, pero su sonido es el de la S. Entonces, si nosotros vamos acá, aquí vamos a encontrar palabras que tienen la S, pero en su mayoría aquí aparecen, miren, con una S o con doble S. Entonces, hay algunas de estas palabras que podríamos nosotros encontrarlas dentro, digamos, de la escritura más del Deutsch,
o bien, por ejemplo, de la escritura del Deutsch, pero con acento suizo. Por ejemplo, miren esta. Wissen. Wissen. Nosotros sabemos que esa W suena como I, ¿vean? Y tiene doble S y una EN. Vamos a ponerla acá, miren, vamos a buscarla acá, ¿sí? Y vamos a encontrarla escrita de esa manera. Claro, en idioma Deutsch, aquí estaría con ese sonido. Y es una palabra que se escribe con doble S. Pero quiero que noten que esta, miren, no es una vocal larga, es una vocal corta. Entonces, ahí es donde vamos a tener cuidado, por ejemplo, de distinguir cuando se utiliza vocal larga y cuando se utiliza vocal corta. ¿Vea? Ahora, nos dice también de que esta misma palabra, miren, curiosamente, cuando se va al verbo raíz, porque miren, nos dice que es un verbo, pero está en pretérito presente, pero el presente del verbo es con la ese, ahí está, y es prácticamente un homófono del color blanco. Entonces, puede ser verbo o puede ser el homófono. Esa sí se escribe, miren, con la EZ, pero esa que estamos viendo nosotros no. ¿Cuál es la diferencia entre esta y la palabra que hemos traído de la página? Bueno, es que esta tiene un diptongo, vea, y la otra, la que estamos viendo aquí, no tiene diptongo, es sin diptongo. Y como no tiene diptongo, tampoco tiene un sonido largo, es un sonido corto. Entonces, debemos distinguir cuando se está utilizando sonidos largos y sonidos cortos, porque eso nos va a indicar muchas veces si la palabra lleva doble S en la escritura o si se puede utilizar una S. Bueno, quería hacer ese paréntesis porque a veces entramos en la duda, ¿verdad? De que, bueno, y porque hay palabras en alemán con doble S y resulta ser que en unas se escribe la EZ y en otras no. Bueno, la regla es la que acabamos de decir. En la que usamos la EZ es porque la vocal antes de la EZ es una vocal larga, un sonido largo o tiene un diptongo. Ahora entenderán mejor por qué era necesario que estudiáramos antes de hablar de este tema un poco de las vocales y saber distinguir cuando hay una vocal larga en una palabra en alemán y cuando hay una vocal corta. Bueno, ahora se nos habla ya de la doble S. Esas son palabras, miren, esta la acabamos de ir a ver, ¿verdad? Que pues llevan doble S y son palabras en Deutsch. ¿Verdad? O sea, no es que se van a escribir con S y con doble S, están en Deutsch. Y su sonido ya va, ¿verdad? Como Fluss y como Weizen. Ya la tendríamos así y lleva doble S. Ahora, la doble S entonces se pronuncia igual que la EZ al final de cuentas, pero su diferencia radica en la vocal que les precede. Esta es una U corta. Si nosotros vamos a buscar esta, vamos a ponerla por acá, vamos a darnos cuenta que no es una U larga. Si fuese U larga, tendríamos que buscarlo como tal. Miren, aquí está. Es una U corta, esa es la U corta. Plus. Incluso es curioso que aquí nos den una forma alternativa, miren, pero nos dice que ya es un uso anterior. Miren, esto se usó hasta el 96 en la ortografía alemana, pero después ya fue sustituida, ¿verdad? Por la, la escritura de la doble S, o sea, ahorita ya no se utiliza como tal. Debería de usarse nada más doble S. Así que es necesario entender estas pequeñas diferencias que son como diferencias de ortografía que hay entre las variedades de alemán. Bueno, y esa ya la habíamos visto, ¿verdad? La del país. Ahora, vamos a ver el otro punto y es que la letra beta, esta de acá, es otra cosa aparte. Y si nos vamos al alfabeto fonético internacional, nosotros vamos a encontrar esta, que podríamos pensar que es la EZ. Va.
Pero no, ava, esta realmente es el símbolo de la beta. ¿Ve? Es una consonante ava, que no pertenece al Deutsch. Ojito con eso, porque no vayamos a pensar que porque la vemos parecida es la EZ. No es la EZ. Esta es la llamada beta. Entonces ahí hay que tomar en cuenta que no es la misma, que eso es perteneciente al griego. De ahí es un símbolo diferente y en el alfabeto fonético internacional es un sonido diferente al que estamos asignándole a la EZ. La EZ suena a S. Luego nos dan un poco de historia respecto de la EZ. Esta historia, ¿verdad? Es para que sepamos de dónde surgió. Curiosamente se nos dice que en el latín habían dos letras S, una S como la normal y una S más larga. O sea, era conocida como la S larga. Eh, y se nos dice la S era parecida a una F, era un tipo de S antiguo. Entonces, la unión de esa S corta y esa S larga terminó dando lo que nosotros conocemos como la Z, que se usa en el español. Y en el Deutsch terminó convirtiéndose en la EZ. Entonces, lo que nosotros vemos de la EZ, que parece una P, en realidad es como una letra F que se cierra. Y ahí es donde tendríamos el surgimiento, digamos, de esta letra. Pero repito, esto de acá, miren, esto de acá no es lo mismo la que esta de acá. ¿Cuál es la diferencia? Esa colita que le suelen hacer. Quizás en estas de aquí nos podríamos confundir, vea, porque estas tienen esa cola, pero la Z original debe ser como esta de acá o como esta de acá sin esta cola, ¿vea? Con eso como cortado. Si ustedes se fijan en esta nos da más clara la idea de lo que estamos leyendo. Si ustedes ven, miren, esto es como una letra F y esta es como una letra S. Entonces, en el latín antiguo, si digamos, yo les dijera, miren, olvidémonos de esta parte, miren, olvídense de que esto está aquí, ¿ve? Si yo les digo, miren, olvidemos esta parte de acá. Entonces, lo que queda allí, miren, eso que queda allí, esa era la S larga, que parecía una especie de F, ¿verdad? Y la S corta, obviamente, era eso que acaba de aparecer otra vez nuevamente ahí. Entonces, lo que hicieron fue unir la S larga, que es hasta acá, a la S corta. Y se dio este símbolo. Con el tiempo, ¿verdad? Se terminó convirtiendo en esto, terminó siendo más parecida a la B, porque la mayoría le veían forma de las dos pancitas, decían una pancita aquí y otra acá. Entonces terminaron convirtiéndolo así, haciéndolo más redondo, el grafo, digamos, de esta letra. Pero originalmente no era así. Originalmente era la mezcla de una especie de F, que era la S larga, y la S corta, ¿verdad? Eso pues viene heredado del latín. Y hay algo importante aquí, ¿verdad? Para nosotros, digamos, y por eso les hablaba al principio de lo del teclado, si nosotros carecemos en este caso de las teclas del teclado alemán, pero pues ya vimos que es necesario escribirlas en algunas ocasiones. Para sacar la EZ, se nos dice que debemos de hacer una combinación de teclas. Es la tecla alterno y en el teclado numérico tiene que estar activo el teclado numérico, ¿verdad? Esto solo se puede hacer en teclados convencionales, en teclados de laptop que no incluyen la parte numérica, no se puede, ¿verdad? Pero se mantiene pulsado alterno y pulsamos 225 y ahí sacamos la EZ, ¿verdad? Alterno 225 para sacar la EZ, que, repito, es una letra especial para el idioma Deutsch. De hecho, si nosotros vamos aquí, miren, incluso el carácter, ¿verdad? Si lo ponemos así, nos lo va a reconocer como el carácter de lo que vendría siendo la EZ, ¿verdad? Aquí comienza a darnos la idea, es la abreviación de semis, de la mitad de algo.
el símbolo es este, ¿verdad? Bueno, aquí está usado en el inglés, pero realmente viene del alemán. Su etimología, que nos dice, es de origen germánica, eh, y pues se pronuncia como una S. Es una letra, ¿verdad? Del alfabeto germánico. Y aquí vemos la historia, ¿verdad? Este es como el origen. De ahí está lo que decíamos que era la S larga, ¿verdad? Y cómo se agregó la S corta y se terminó haciendo, digamos, lo que hoy conocemos como la EZ. ¿Verdad? Ese es el nombre que recibe, EZ. Hay otro nombre, ¿verdad? Que es la Jarvis, que ya la acabamos de ver también en el otro material. Em, que es como el nombre alterno, pero el fonema nos indica es una S, es una S. Y claro, ¿verdad? Miren, en esta localidad, bueno, ya habíamos dicho de Suiza, pero hay una ciudad alemana que es esta que está aquí, donde se usa con doble S, o sea, ahí las personas se acostumbran a escribir doble S. Bueno. Creo que hay algo más que hablar de esta, pero ya no nos queda más tiempo, ¿verdad? Así que nos vamos a quedar hasta acá el día de ahora con lo que vendría siendo la pronunciación y el sonido ese del alfabeto alemán. Bueno, vamos a decir Auf Wiedersehen, danke, Piensen, Wiedersehen, Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, danke.